Bienvenidos una vez más a su rincón favorito para chismear y analizar cada detalle de esas series que nos roban el sueño. Hoy vamos a adentrarnos en un terreno pantanoso, un lugar donde los rumores florecen y la negación es la reina del mundo de los romances secretos, o no tan secretos, entre los actores turcos. Específicamente vamos a hablar de esas parejas que, a pesar de las miradas cómplices, las fotos que hablan por sí solas y la química que traspasa la pantalla, insisten en declararse solo amigos. Y sí, sé que están pensando en Kerem Bürsin y Hande Erçel. No se me escapa nada. Pero tranquilos, no son los únicos. En el universo de las series turcas, hay más negación que en un discurso político, así que prepárense para un viaje lleno de sospechas, teorías y, quizás, alguna que otra confirmación que nunca llegó. Antes de que empecemos con este chismorreo delicioso, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni uno solo de nuestros vídeos llenos de drama turco. Y ahora sí, vamos a lo que nos importa, las parejas más negadas de las series turcas. Vamos a empezar, obviamente, con la pareja que inspiró este vídeo, Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas de la exitosísima Sen Kalkapm o Llamas a mi puerta. Esta serie, una comedia romántica ligera y adictiva, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Debido a un malentendido y un contrato peculiar, se ven obligados a fingir estar comprometidos, lo que, como era de esperarse, da pie a una relación mucho más profunda. ¿Por qué Kerem y Hande son relevantes para este tema? Pues porque la química entre ellos era absurda. Desde el primer capítulo, la tensión era palpable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo gritaba: aquí hay algo más que amistad. Y por supuesto, los fans enloquecieron. Empezaron a surgir fotos de ellos juntos fuera del set, vídeos con miradas y toques accidentales, y entrevistas donde se elogiaban mutuamente con un brillo especial en los ojos. La máquina de rumores se puso en marcha a toda velocidad, alimentada por cada nueva imagen y cada sutil comentario. Las redes sociales se inundaron de montajes, fanfics y teorías conspirativas sobre su posible romance. El Hande Kerem se convirtió en un hashtag omnipresente, una insignia de la esperanza para aquellos que anhelaban ver su amor florecer en la vida real. Pero, aquí viene lo bueno. A pesar de todas las evidencias, Kerem y Hande siempre negaron rotundamente cualquier relación romántica. Somos grandes amigos, nos llevamos muy bien, hay una química laboral increíble. El mismo discurso de siempre. Por supuesto, nadie les creyó. La verdad es que el público, y sobre todo los fans de la serie, deseaban con todas sus fuerzas que su amor traspasara la pantalla. La presión era enorme y cada aparición pública de ambos era analizada al milímetro en busca de una señal que confirmara lo que todos intuían. Los expertos en lenguaje corporal se hicieron un festín, interpretando cada gesto, cada mirada y cada sonrisa como una prueba irrefutable de su romance. Y bueno, aquí viene la bomba. Después de meses de negaciones, finalmente confirmaron su relación. Se filtraron fotos de ellos juntos de vacaciones en las Maldivas, y ya no pudieron seguir negando lo evidente. La felicidad de los fans fue inmensa. Fue como si hubieran ganado un mundial. Demostraron que a veces, los rumores son ciertos y que el amor sí puede surgir en el set. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación y alegría. El hashtag Hande Kerem se convirtió en trending topic mundial. La pareja se convirtió en un símbolo de esperanza y romanticismo para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, lamentablemente, este cuento de hadas no tuvo un final feliz. Tiempo después anunciaron su separación, dejando a todos devastados. La noticia fue un jarro de agua fría para los fans, que se sintieron desilusionados y traicionados. El hashtag Hande Kerem se llenó de mensajes de tristeza y desconsuelo. Muchos se preguntaron qué había salido mal y por qué su amor no había podido superar las presiones de la fama y el escrutinio público. Pero a pesar de todo, su historia sigue siendo un ejemplo de cómo la química en la pantalla puede ser un reflejo de algo más profundo. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y se convirtió en un capítulo fascinante en la historia de las telenovelas turcas. Su romance fugaz demostró el poder de la ilusión y la capacidad de las series de televisión para crear vínculos emocionales profundos entre los actores y su público. Un dato interesante sobre Sen Kalkapm es que catapultó la carrera de Hande Erçel a nivel internacional.
La serie fue vendida a más de 80 países y se convirtió en un fenómeno global. Su talento y belleza cautivaron al público de todo el mundo, convirtiéndola en una de las actrices turcas más solicitadas del momento. Además, la banda sonora de la serie, con canciones pegadizas y emotivas, contribuyó enormemente a su éxito. Las canciones se convirtieron en himnos para los fans de la serie y se escuchaban en todas partes. Ahora, dejemos un poco de lado la pareja más obvia y pasemos a otra que generó muchísimas especulaciones: Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas de Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem Aydın, una joven soñadora y alocada que empieza a trabajar en la agencia de publicidad de la familia Divit. Allí conoce a Can Divit, el hijo mayor y fotógrafo aventurero, del que se enamora perdidamente. La serie se convirtió en un éxito rotundo gracias a su historia fresca y divertida, sus personajes entrañables y sus paisajes impresionantes. Al igual que con Kerem y Hande, la química entre Demet y Can era innegable. Sus personajes irradiaban pasión y complicidad. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían, todo indicaba que había algo más que una simple relación profesional. Y fuera del set, también se les veía muy unidos. Se rumoreaba que pasaban mucho tiempo juntos, que se enviaban mensajes cariñosos y que incluso habían sido vistos besándose. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando capturar una imagen que confirmara el romance. Sin embargo, Demet y Can también negaron cualquier relación. Argumentaban que eran muy buenos amigos y que la buena química era parte de su trabajo. Pero al igual que con Kerem y Hande, nadie les creyó del todo. La prensa rosa turca los seguía a todas partes, buscando la foto que confirmara el romance. Las revistas del corazón se llenaban de artículos especulando sobre su posible relación. A diferencia de Kerem y Hande, Demet y Can nunca confirmaron su relación. El misterio sobre su posible romance sigue siendo un tema de conversación entre los fans de Erkenci Kuş. Algunos creen que sí estuvieron juntos, pero que decidieron mantenerlo en secreto por motivos profesionales. Otros piensan que solo fue una estrategia de marketing para promocionar la serie. La verdad probablemente nunca la sabremos. El secretismo que rodeó su relación alimentó aún más la imaginación de los fans, que continuaron especulando y creando teorías sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Un dato interesante sobre Erkenci Kuş es que fue una de las primeras series turcas en popularizarse en América Latina. La serie conquistó al público latinoamericano con su historia romántica, sus personajes carismáticos y sus paisajes hermosos. El éxito de la serie en América Latina abrió las puertas a otras producciones turcas, que rápidamente se convirtieron en un fenómeno televisivo en la región. Además, la serie impulsó la carrera de Can Yaman, quien se convirtió en un galán internacional. Su atractivo y carisma lo catapultaron a la fama mundial, convirtiéndolo en uno de los actores turcos más reconocidos y admirados. Cambiando un poco de registro, vamos a hablar de una pareja que, si bien no generó tanto revuelo como las anteriores, también despertó algunas sospechas: Alina Boz y Burak Deniz, los protagonistas de Maral. Esta serie, un drama de acción con toques románticos, nos cuenta la historia de Maral, un ex soldado de las fuerzas especiales que se convierte en guardaespaldas para proteger a Marturel, una joven fotógrafa que presencia un crimen. La serie destacó por su trama llena de suspense y acción, sus personajes complejos y su ambientación realista. Alina y Burak, a diferencia de las otras parejas, siempre fueron muy discretos con su vida personal. No se les vio juntos fuera del set, ni hicieron declaraciones públicas sobre su relación. Sin embargo, algunos fans notaron cierta química especial entre ellos durante las entrevistas y las escenas de la serie. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, algunos pensaron que había algo más que simple compañerismo. Su profesionalismo y hermetismo alimentaron la curiosidad de los fans, que no pudieron evitar preguntarse si había algo más que amistad entre ellos. A pesar de las especulaciones, Alina y Burak nunca confirmaron ni negaron un romance. Mantuvieron un perfil bajo y se centraron en su trabajo. La serie tuvo un éxito moderado, pero no generó el mismo nivel de histeria que Senkalkapm o Erkenci Kuş. Su enfoque en la calidad de la serie y su negativa a alimentar los rumores les valió el respeto de la crítica y del público. Un dato interesante sobre Maral es que fue una de las pocas series turcas que se filmó en la ciudad de Kahramanmaraş, en el sureste de Turquía. La serie mostró la belleza de la región y contribuyó a promover el turismo.
La elección de Kahramanmaraş como escenario principal de la serie fue una forma de destacar la riqueza cultural y natural de la región, que a menudo queda eclipsada por las ciudades más grandes y famosas de Turquía. Para terminar con este recorrido por las parejas más negadas de las series turcas, vamos a mencionar brevemente a Özge Gürel y Serkan Ayolu, los protagonistas de Kiraz Mevsimi o Cherry Season. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Öykü Akar, una joven diseñadora de moda que sueña con tener su propia marca, y Ayaz Dincer, un arquitecto mujeriego y exitoso. La serie se convirtió en un éxito gracias a su historia divertida y romántica, sus personajes encantadores y su banda sonora pegadiza. Özge y Serkan, a diferencia de las otras parejas, sí confirmaron su relación, pero después de que la serie ya había terminado. Durante la emisión de Kiraz Mevsimi, negaron cualquier romance, argumentando que eran solo amigos. Sin embargo, después de un tiempo, revelaron que sí se habían enamorado durante el rodaje de la serie y que habían estado saliendo en secreto. Actualmente están casados y forman una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Su historia de amor, que comenzó en el set de una serie de televisión y culminó en un matrimonio feliz, es un ejemplo de que a veces, los cuentos de hadas sí se hacen realidad. Un dato interesante sobre Kiraz Mevsimi es que fue una de las primeras series turcas en tener éxito en Italia. La serie fue doblada al italiano y se convirtió en un fenómeno televisivo en el país. El éxito de la serie en Italia demostró el potencial de las producciones turcas para conquistar el mercado internacional y abrió las puertas a otras series turcas en el país. Y bueno, mis queridos adictos a las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de rumores, negaciones y, en algunos casos, confirmaciones tardías. Hemos visto cómo la química en la pantalla puede despertar la imaginación de los fans y generar todo tipo de especulaciones. Y hemos aprendido que a veces la verdad es más extraña que la ficción. Espero que hayan disfrutado de este chismorreo tanto como yo. Recuerden que todo lo que hemos dicho son solo teorías y especulaciones. La vida privada de los actores es asunto suyo y debemos respetar su decisión de mantenerla en secreto o compartirla con el mundo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas parejas creen que realmente tuvo un romance secreto? ¿Conocen alguna otra pareja de series turcas que haya negado su relación? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leerlos. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal para no perderse ni un solo de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.